Bueno, a todos ustedes, obviamente, ¿no? Los de casa, los amigos que nos visitan, y también a las emisoras de radio que transmiten los mensajes y los hermanos y amigos del canal que nos siguen a través de toda Latinoamérica. También a todos ustedes les enviamos un saludo muy cordial desde aquí, desde Toronto, Canadá. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de toda esta serie que he titulado La Doctrina de las Ofrendas. La semana que viene voy a hacer la última exposición y después voy a hacer una serie, digamos, que va ligada a esta, lógicamente, pero que tiene que ver con el tema de los famosos diezmos. Y bueno, vamos a visitar los pasajes bíblicos que hablan del diezmo y les voy a mostrar con la Biblia abierta, traigan sus Biblias porque les voy a mostrar por qué razón la doctrina del diezmo para la iglesia es una doctrina incorrecta. Incorrecta. Entonces, tengan paciencia, hay muchos que me están diciendo, ¿cuándo va a hablar al fin del tema de los diezmos, pastor? Me escriben de todo diciendo, estamos esperando. Bueno, espérese un poquito, sea paciente. Acuérdense que Santiago dijo que tenemos que ejercitar la paciencia. Así que esta es una oportunidad bárbara. Domingo que viene voy a cerrar, voy a atar todo este tema y entonces la otra semana, o sea, en 2 domingos, vamos a empezar a hablar un poco acerca del tema de los diezmos. Así que vayan preparándose, traigan los amigos, los hermanos que quieran escuchar este tema y vamos a tratar de calibrar bien las cosas. Les ruego que por favor abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 9. Y esta es la segunda parte, si se quiere, de lo que comencé la semana pasada. El domingo pasado hablamos del capítulo 8 de 2 de Corintios. Y lo dividí en 2 partes porque la verdad es mucha información, estudiar los 2 capítulos todos en un solo mensaje. Y de alguna manera les mostré la semana pasada cómo muchas veces se ha utilizado este pasaje clásico para enseñar acerca de las ofrendas, pero no se ha explicado bien el texto. Mayormente, el apóstol Pablo no está hablando de las ofrendas. Los remito otra vez al mensaje. Está hablando de una colección que se hizo para los pobres en Jerusalén debido a una tremenda hambre que azotó al imperio, no solo Jerusalén, sino todo el imperio, en esos años. Más o menos estamos en la mitad del primer siglo de la era cristiana. Y bueno, esto generó un colapso económico, perdón, y los que estaban sufriendo eran los que estaban en la base de la pirámide social, que eran los cristianos. Los romanos lo pasaron mal, pero tenían algún tipo de, vamos a llamar hoy, subsidio, si se quiere, del gobierno para ayudarles. Les daban granos y la gente más o menos salía al paso con esta situación. Los judíos hicieron lo mismo. Los cristianos eran la lacra, eran considerados un sector marginal y entonces no tenían ningún tipo de apoyo o de beneficio y eso generó una gran promesa y mucha gente estaba muriendo literalmente de hambre. Así que empezaron una colecta masiva para poder ayudar o solventar, acolchonar, si se quiere, esta tremenda crisis que estaban padeciendo algunos cristianos empobrecidos en Jerusalén. Eso lo inicia Pablo en la primera carta, en el capítulo 16, en respuesta, ya eso vuelvo a repetir, váyanse a 2 charlas atrás donde hablé de 1 de Corintios, en respuesta a una carta que enviaron la gente de Corinto a Pablo preguntándole cómo tenían que hacer cómo podían participar de esta colecta. Y entonces él contexta en 1 de Corintios capítulo 16, versos 1 al 4. Y esta carta, la 2 de Corintios, en el capítulo 8, Pablo está volviendo a escribir después de un año, nos dice el capítulo 8, de haber iniciado esta colecta
para los creyentes. Digo esto porque, otra vez, lamentablemente hoy hacemos unos líos con las escrituras que es para arrancarse los pelos, porque lo que hacemos es desconectar la narrativa de la realidad de los hechos, y lo que hacemos es hacerle decir a Pablo y a la Biblia en última instancia cosas que no dijo. Y entonces vemos allí todo un ejército de gente que agarra este pasaje bíblico para decir hay que sacarle plata al pueblo de Dios, ¿no? No quiere decir esto que no debemos dar. Ya vamos a analizar ahora este texto y vamos a ver qué es lo que realmente nos enseña la Biblia y no lo que muchas veces se fantasía con esto. En el capítulo 9, verso 7, miren ahí sus Biblias, dice el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué razón? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Ese es un poquito el lema que ponemos cuando acá pasamos a la parte de las ofrendas. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos con esas palabras? No lo que nos quieren decir los predicadores. Hoy los predicadores agarran ese verso y dicen, hermano, usted tiene que dar y dar en abundancia. Y vamos a mirar el tema de la siembra por ciento, porque hoy se habla mucho de la siembra y la siega. Hay que sembrar mucho, pegar mucho. Es decir, hay que poner mucha plata en el plato para que usted tenga plata en el banco. Bueno, vamos a mirar que no tiene absolutamente, está muy mal usado este ejemplo de la siembra y la siega que aparece acá. Pero por lo pronto, acá Pablo lo que está diciendo básicamente es la actitud que deberíamos asumir o tener cuando se trata de dar. Y no le demos mucha vuelta al asunto. No hace falta ser peritos para sacar algo escondido de ahí. Eso es básicamente lo que el apóstol San Pablo le escribe, le dice en esta porción de la carta que está vinculada al capítulo 8 directamente, porque es una continuación el capítulo 9 es una continuación del tema del capítulo 8. Y Pablo dice, esta es la actitud que debemos ejercitar o debemos mostrar cuando se trata de dar en esta colección especial que se estaba haciendo. La semana pasada introduje una frase, dije que hay dos frases en estos dos capítulos que son muy, muy importantes y que las pasamos de largo. Leemos los dos capítulos a las carreras, vuelvo a repetir, hablamos de cosas que Pablo no dice, y dejamos de visualizar cosas que Pablo quiere que se nos metan en las sienes. La primera frase la vimos la semana pasada y está en el capítulo 8, verso 1. Síganme con sus Biblias. Donde este hombre dijo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo, ya explicamos en su momento que no dice la gracia de los macedonios al colectar una ofrenda o un dinero para los hermanos en Jerusalén. No, él lo que está diciendo es que todo el asunto, el génesis de este ejercicio tremendo de caridad es Dios, no la gente de Macedonia. Es cierto que la gente de Macedonia puso el dinero, claro que sí, pero la actitud nació en el corazón de los macedonios de un don de la gracia de Dios en esta gente que estaba dando. Es muy distinto el planteamiento de Pablo a la forma en que nosotros planteamos el tema de la ofrenda cuando estamos dando en la iglesia. No voy a explayarme en esto porque ya lo vimos la semana pasada, pero repuntualizo entonces que la gracia de Dios que se ha dado a los hermanos de Macedonia. Y entonces, noten ustedes que los de Macedonia vieron esta gracia que introduce ahí Pablo en el verso 1, en el verso 4 como una oportunidad. Esa gracia que Dios les dio a ellos, lo vieron como una oportunidad. Dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Es decir, le imploraron al apóstol Pablo que les permitiera participar de este asunto de la colección para la gente en Jerusalén.
qué lindo es esto, ¿no? Yo pienso es un ejemplo tremendo lo que nos muestran esta gente de Macedonia hace 2000 años atrás. Hoy día cuando se trata del tema de la ofrenda no lo vemos como una oportunidad para servir a Dios de alguna manera. Pero en el caso de los macedonios vieron esta gracia de Dios que puso en el corazón de los macedonios como una enorme oportunidad. La segunda cosa, ahí en el mismo versículo, dice que lo vieron como un privilegio. Y voy corriendo porque ya lo vimos esto. Es un repaso, un privilegio. La oportunidad de formar parte de eso, no lo vieron como una carga, sino como un privilegio. Una oportunidad, un privilegio y número 3, un servicio. Es decir, estamos de alguna manera sirviendo a la gente, pero es el servicio de Dios usándonos a nosotros como intermediarios, como sus vasos, para poder, en definitiva, Dios ejercitar su gracia soberana sobre la necesidad del pueblo de Jerusalén que estaba pasando hambre. Esa fue la primera frase. La segunda frase, fíjense, está en el capítulo 9, versículo 15, es decir, cuando cierra toda esta sección de las ofrendas. Y dice allí, gracias a Dios por su don inefable. Esa es la segunda la segunda frase, debo decir, que quiero que ustedes tomen nota. La primera es capítulo 8, verso 1, la segunda es capítulo 9, versículo 15. Así que dice entonces, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué quiere decir acá la palabra esa inefable? Quiere decir algo que no se puede describir usando palabras humanas. Es un asunto trascendente. Es algo extraordinario. Que quizás nosotros podemos usar la retórica, ¿no es cierto?, y tratar de armar algunas frases para describir la magnitud de esa gracia de Dios. Pero resulta que por más que escribamos versos, definiciones, poemas y qué sé yo, cuántas cosas, todavía no hacemos justicia con lo que es esa gracia de Dios. Por eso dice que es algo inefable. Es difícil o imposible para el hombre llegar a describir en su justa medida lo que Dios hace por su pueblo. Ahora, ¿cuál es ese asunto inexplicable? Que Pablo, que era un tremendo escritor, no podía describir con palabras. Y lo que para él es inexplicable es el don de Dios. Otra vez, está ahí contenido en el mismo versículo. El don de Dios es difícil ponerlo en términos literarios. Macanudo, pero ¿y cuál es el don de Dios que es tan imposible de describir? Y bueno, tenemos que colgarnos al versículo anterior, en la segunda parte. Pablo está diciendo que ese don que es imposible describir con palabras es la superabundante gracia de Dios en vosotros. No hay ninguna persona, yo he leído muchos libros acerca de la doctrina de la gracia, definiciones de la gracia, y hacen un trabajo excelente. Grandes pensadores que intentaron describir de una manera legible, ¿no es cierto?, lo que es este atributo de Dios. Y todos, sin excepción, se quedan cortos. Hay excelentes poetas que han escrito también, con una finura artística para describir esto, pero tampoco pueden describir con precisión la magnitud, la superabundante gracia de Dios dada a los hombres. Acuérdense en que la vez pasada habíamos hecho un sondeo de la palabra gracia y acuérdense, esto lo consideramos punto por punto a través de los primeros capítulos de la carta, esta carta de Pablo a los Corintios, y hablamos que nosotros ejercitamos verdadera paz con Dios por su gracia. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos hablado, tenemos participación, es decir, Dios nos está usando por la pura gracia de Dios, y es por eso que hay gente que da gracias a Dios por esa obra. Habíamos hablado que la predicación del Evangelio es un acto de las gracias soberanas de Dios. Habíamos visto también que la doctrina de la salvación, lo que es el acto de salvar al pecador, es un acto de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo.
Y vimos también, como acabo de indicar en la introducción, que nosotros llegamos a ser instrumentos de Dios, de su gracia, por su pura gracia. Entonces, claro, todo eso es un privilegio enorme para nosotros los que llegamos a conocer y aceptar a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas. No es entonces a los macedonios o a la gente de Acaya, que es la provincia norte donde estaba ubicada la ciudad de Corinto, ¿no es cierto?, arriba de lo que es el Peloponeso, se decía en aquel entonces. Ni tampoco a los corintos a quienes se les está escribiendo esta carta, sino a Dios a quien les debemos las gracias por el privilegio de participar de esta obra de colección para ayudar a los que están necesitados. Ahora, ¿por qué es un don inefable o inexplicable? Bueno, justamente porque ¿cómo lo ponemos en términos claros eso? ¿Cómo lo explicamos? La magnitud de la obra de Dios. Nosotros podemos decir, sí, bueno, Dios tiene una gracia superabundante. Dios nos da el don para poder dar. Pero ¿cómo lo explicamos todo eso? Simplemente estamos haciendo declaraciones acerca de lo que Dios hace, pero ¿cómo explicamos la forma, la operación de esa actividad de Dios en nosotros? Por eso dice este hombre, es inefable, es imposible de explicar eso. Hoy se levanta mucha gente que trata de poner en términos claros el don inefable de Dios y hacen un lío bárbaro con la doctrina, especialmente el tema de la ofrenda. Miren, ¿saben una cosa? En esta congregación, que ya tiene más de medio siglo, hemos pasado momentos dificilísimos, especialmente en el ámbito financiero. No es una iglesia que nada en plata. Y bueno, la razón es porque no andamos corriendo detrás de la billetera del pueblo, lisa y llanamente. Y ustedes lo saben. Los que no nos conocen no lo saben, pero ustedes que son testigos no lo saben. Y bueno, hay necesidades. Vamos a veces atrasados en la construcción, no podemos comprar materiales de escuela dominical. Estamos limitados justamente por eso. Y hemos pasado etapas en más de medio siglo donde realmente nos la vimos bastante seria. Y si hay algo que he aprendido yo a través de esos años es que aquí estamos. Dice el escritor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tenemos un techo, ustedes están cómodamente sentados en sillas acolchonadas, el calefactor anda, en verano tenemos aire acondicionado, un lujo, ¿no? Porque hay lugares en Latinoamérica que ¿qué aire acondicionado? Es un abanico de cartón, es el aire acondicionado, ¿verdad? Así que cuando miramos las cosas, la verdad es que Dios fue fiel. En medio de situaciones de crisis, Dios vio la necesidad en ese momento y dio el paso adelante en lo que necesitábamos. Nosotros podemos dar testimonio de esa gracia operante de Dios. Cuando el pueblo vio una necesidad, la gente, otra vez, hemos anunciado de que hay necesidad, la gente dio el paso adelante y colectó dinero para hacerle frente a eso. ¿De dónde salió esa actitud? Bueno, eso es lo que hace Dios en el corazón de la gente. Eso es algo difícil de explicar. Nosotros inmediatamente decimos, la gente dio. Pero ¿y en qué lugar ocupa Dios en ese trabajo? Es algo extraordinario. Acá, ojo, vuelvo a repetir, hasta el cansancio he repetido esto, estoy disociando los ladrones y sinvergüenzas adentro de la iglesia que hoy están robando a los feligreses. Eso lo he denunciado y lo voy a hacer hasta que se me acabe el aliento. Hay personas que se metieron en la iglesia a robar y a estafar y lo están haciendo. Y hoy domingo, hay gente que está pidiendo plata a la gente para metérsela en el bolsillo. Está sucediendo ahora, mientras yo estoy predicando. Eso es una realidad innegable y sería un insulto al pueblo de Cristo y a la sociedad entera decir que no está sucediendo cuando está sucediendo delante de nuestras narices. Eso es un tema aparte. Yo estoy hablando estas ideas que desarrolla la Escritura acerca del tema de la colección. Los versículos 1 al 15, vamos a ubicarnos un poquito exegéticamente ahora. El versículos 1 al 15, Pablo describe que envió a Corinto una delegación de hermanos con el propósito de ir preparándolos a los de Corinto
no sea que llegue la delegación, en este caso gente de la iglesia, a buscar las contribuciones que los de Corinto habían prometido desde el año pasado. Dijeron, vamos a juntar, le escribieron a Pablo, dijeron, Pablo, a ver, ¿cómo hacemos esto? Danos unos consejos porque queremos juntar plata para mandar a Jerusalén. Y entonces Pablo dice, por las dudas voy a mandar una delegación para asegurarnos que durante todo ese año se hizo el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque no vaya a ser que lleguen los hermanos a buscar la colección para llevarla ya a Jerusalén y se encuentren con que no habían juntado un solo centavo. Y entonces hacer un tremendo lío, ¿no es cierto? Pablo es una cosa tremenda, ¿no? Él había hablado favorablemente en Macedonia y a las otras iglesias de la actitud que habían tenido los hermanos de Corinto de juntar el dinero. Noten que en el verso 2 dice, yo me glorío entre los de Macedonia. ¿De qué se gloría el apóstol Pablo? Bueno, dice ahí que Acaya, esa región donde pertenece la ciudad de Corinto, está preparada desde el año pasado. Y claro, entonces leemos eso y nos damos cuenta que el celo que mostraron estos hermanos incluso estimuló a otras iglesias a decir, che, viejo, a ver, miren que los hermanos de Corinto desde el año pasado se propusieron hacer esto, ¿qué tal si lo hacemos nosotros también? Y entonces lo que hizo fue estimular el deseo de otras congregaciones a hacer lo mismo. Despertaron la iglesia, se movió el pueblo de Dios siguiendo el ejemplo de la actitud de estos hermanos. Entonces, claro, el apóstol Pablo, ¿qué pasó? Se había llenado la boca hablando de los hermanos de Corinto en Macedonia. Por decirlo de alguna manera, estaba fanfarroneando. No en una forma negativa, positivamente. Él estaba en Macedonia y decía, ustedes tienen que ver estos hermanitos allá en Corinto. De hace un año atrás que están ahí, dale con el tema de las ofrendas. Me escribieron a mí diciendo, por favor, ¿cómo hacemos para participar en esto? Y la gente dijo, qué bárbaro, che, no nos quedemos atrás, vamos a hacer lo que hacen los de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo, en el versículo 5, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, que no vayan a llegar las personas y tengan que decirle, bueno, muchachos, ¿qué pasó con la plata? Y no, mira, Pablo, no lo juntamos. Bueno, hay que moverse porque ya la gente va para Jerusalén y tenemos que llevar la colecta. Y entonces, al fin del cuenta, esto de pasar a ser un acto de generosidad se convierta en una especie de imposición sobre la gente. Y Pablo no quería hacer ese papelón. Él quería quedar bien porque había hablado positivamente de estos hermanos en Corinto. Y entonces Pablo da una serie de interesantes indicaciones acá. Y lo primero que vemos es que cada uno, les dice Pablo, les escribe, que cada uno se envuelva en este ministerio. Versículo 7 dice, cada uno de. O sea, Pablo no dice que se sobrecarguen a algunas personas dentro de la congregación de Corinto. Él lo que dice es, métanse todos en esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un grupo, una élite de cristianos dentro de la iglesia. No, es el cuerpo de Jesucristo. Todos somos parte del ministerio. Y cuando Dios manifiesta su gracia, lo hace a través de la iglesia, no a través de un grupo, de un puñado de hombres y mujeres dentro de una congregación dada. Un poco la actitud que mostraron estos hermanos en la ciudad de Macedonia. Otra vez, capítulo 8, versículo 4. Gente que vio esto como una oportunidad, lo vio también como un privilegio y lo vieron también como un servicio en nombre del Señor. Así que número uno, que cada uno se envuelva en esta tarea. La segunda cosa es que den según, y escucha, esto es importante, que cada uno dé según se propuso en el corazón. Dice allí, eso lo ven en el versículo 7, yo voy corriendo, ¿no es cierto? Está allí, dice, según se hayan propuesto en el corazón. Note que se dio cuenta que Pablo en ningún momento dice que cada uno dé como le propusieron al corazón. Que venga alguien y me diga, usted tiene que dar 10%, 15%, $1,000, $2,000, $5,000.
¿Quién da más? Y se para la persona, grita, y que eso se para. Gran parte del culto es de decirle a la gente los de 5.000 acá, los de 1.000 acá, los de 500 en el medio. Y lo que hacemos es proponerle a la gente qué es lo que va a dar. Pablo en ningún momento le subió la idea descabellada que vemos hoy en la práctica de recolectar ofrendas, que se le diga a la gente cuánto va a dar. Pablo dice que cada uno dé como cada uno propuso en su corazón. Y esto es un contraste notable, como se enseña hoy acerca del tema de la ofrenda. En este caso, Pablo está asumiendo que estos hermanos, cada uno, se sentó quieta y reposadamente a considerar, a reflexionar. Bueno, a ver, ¿qué parte voy a asumir yo en nombre de Dios en esta colección importante? Y para ello entonces lo que hicieron fue consultar con el corazón de cada uno. Uno propone en su corazón cuánto es lo que voy a participar en esta tremenda necesidad. Claro, el tema hoy es, la pregunta clave acá es, ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde está enfocado tu corazón? Porque, a ver, ¿por qué la gente no participa hoy a veces de las ofrendas o de una colección especial? Bueno, porque nuestro corazón a veces está más centrado en las cosas del mundo que en las cosas del cielo. Y lógicamente, si me quiero comprar, no sé, una mansión, ¿no es cierto? Voy a tener que invertir una punta de dinero que obviamente me va a impedir que después agarre un resto del dinero para decir, bueno, voy a colaborar con este trabajo de la iglesia o la expansión del reino. Es lógico eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces estamos enamorados con las ofertas del mundo y bueno, si usted quiere comprar las cosas del mundo, está bien, qué sé yo, hágalo. Pero eso es una cosa que lo va a dificultar a usted para poder participar o ser usado por Dios para ayudar en la causa, en las necesidades que tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. La tercera cosa que vemos allí es que deben dar con una actitud correcta. Verso 7 dice, no con tristeza. Dios ama al dador alegre. A veces la gente da con desprecio, dan con disgusto, se la pasan, a lo mejor cuando se trata de la ofrenda es otra vez, pero esta gente lo único que hace es exprimirnos. ¿Qué somos? Vacas lecheras nosotros. Nos ordeñan cada vez que se habla de la ofrenda. Y sucede, es cierto que ordeñan a la gente, ¿no? Pero hay veces que, otra vez, yo siempre insisto, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde todo se mueve con dinero. Usted no puede, qué sé yo, si un misionero está viviendo en la jungla, algunos dicen, bueno, si tiene que vivir por fe. Eso vamos a mirarlo la semana que viene con más detalle. ¿Y qué hacemos? Lo mandamos al misionero a comer gusanos. Qué lindo, ¿no? Y bueno, si el hombre dice, pero necesito plata para comer arroz. Y bueno, pero ¿para qué se metió en el ministerio? Vaya a trabajar. Ah, qué bien, ¿eh? Qué lindo. ¿Qué tal si a nosotros en la sociedad nos dice, coma pasto? En vez de salir a hacer protestas en la calle porque no nos suben los sueldos, que alguien nos diga, ¿para qué protesta? Porque no tenemos qué comer. Bueno, coma pasto, no crece pasto en el fondo de su casa. ¿Qué haría usted si le dicen una cosa así? Empezamos los piedrazos, ¿no? Bueno, pero esa es la actitud que tenemos a veces con la obra de Dios. Que se las arregle Dios. Cristo, hay que predicar el evangelio, hay que repartir folletos. Y escríbanlo a mano los folletos. Hay que repartir Biblias. ¿Y qué quiere? ¿Que yo compre la Biblia? ¿Y de dónde va a salir la Biblia? ¿Qué se cree? ¿Que usted tira una semilla y sale una Biblia escrita? En este mundo hay que pagar por una Biblia. Los folletos, los misioneros, el techo, la calefacción, la luz, todo. Hay que pagar. Si usted no paga, terminamos en un caño. Esa es la realidad. No es el mundo ideal, pero ese es el mundo donde usted y yo vivimos. ¿Se dan cuenta? Así que a veces nosotros damos con ese desprecio. Nos amargamos cuando se trata de contribuir con la obra de Dios. Y no porque Dios nos obliga a hacerlo. Dios, ya lo dije hasta el cansancio, no necesita el dinero de ninguno de nosotros, si Él es el dueño de todo. Pero perdemos de vista el privilegio de ser partícipe, de ser usado por Dios, que use mis bienes para poder hacer el avance
de la obra de Dios. Somos mezquinos. Dice el cuarto punto es que no debe ser por necesidad, dice ahí en el versículo 7. Es decir, a ver, necesito que Dios me haga rico para pagar mis cuentas. Entonces voy a dar, porque los pastores me enseñan que debo sembrar para cegar. Entonces lo que voy a dar es plata para que Dios me dé plata. Es decir, que lo que yo hago es mirar las cosas del cielo como un banco celestial donde yo invierto cierta cantidad de dinero y entonces ahí me van a duplicar, triplicar o cuadruplicar los intereses. El otro día les expliqué, ¿no?, que no existe ningún banco que me vaya a dar el doble de lo que yo puse en una cuenta bancaria, ¿no? Si usted invierte en un banco donde le devuelven el doble, dígame la dirección que voy mañana y yo también pongo plata en ese banco, ¿eh? No hay ningún banco que le dé 100% de interés. O sí, menos 200, 300, 400% de interés. Pero cuando hoy día se habla de la ofrenda, dice, ven a sembrar, pon 5 que Dios te da, te duplica, triplifica, cuadriplica. Pero es una barbaridad lo que estamos diciendo. O sea que vamos y damos por necesidad. Pero es una cosa, es bochornoso lo que se hace con el tema de las ofrendas. O sea que Pablo acá tenemos por lo menos en ese versículo 4 recomendaciones y hoy cuando revisamos lo que se hace en la iglesia contemporánea caemos en cuenta que lo que hace la iglesia es precisamente lo contrario a todo lo que recomienda el apóstol Pablo. El compromiso asumido en la iglesia es de unos pocos. No es un esfuerzo mancomunado. Es decir, algunos se sentaron en casa, hicieron las cuentas y dicen, nosotros vamos a contribuir con la iglesia local, vamos a contribuir con la expansión del reino de los cielos. Pero otros, cuando pasa el platillo de la ofrenda, tiran 3 monedas. Y lo hacen a las carreras, ¿no? Meten la mano en el bolsillo a ver qué resto encontró ahí y pum, lo tiran. La actitud es, si te gusta bien y si no, bueno, anda a trabajar. Esa es la actitud de mucha gente, no de ustedes, estoy hablando en términos generales, ¿eh? Esto no es un garrote a los que están acá adelante nuestro. Estoy hablando en la problemática que se está dando en la iglesia contemporánea. Nosotros vivimos, hermanos queridos, y yo sé que esto que voy a decir es controversial, pero esto es histórico y científico lo que voy a decir, ¿eh? Nosotros vivimos en la etapa histórica más próspera de la civilización humana. Y claro, unos van al Google, hoy día el Google es la galera del mago, ¿no? Usted entra en Google, ¿se acuerdan las galeras de los magos? Antes, no sé, ahora no usan más galeras, pero antes se agarraban la galera, ¿saben lo que es la galera? Ese sombrero de porte alto, ¿no? Metía la mano y sacaba un conejo, un tren, o qué sé yo, sacaban flores, sacaban de todo. De ahí adentro sacaban de todo. Y hoy a veces pensamos en fin, vamos a Google y es la galera de donde sacamos toda la información. Y entonces miramos a algunos individuos mal informados donde hablan que hoy día vivimos en la etapa más pobre y necesitada de la historia. Y es un disparate eso. Yo hace muchos años ya que estoy leyendo economía, no porque me gusta no entiendo nada de economía, pero debido a la crisis que se ve en nuestro continente latinoamericano y en el mundo entero, como pastor y como exégeta, quiero aplicar las escrituras a la problemática presente y por lo tanto me vi forzado a estudiar y a leer economía y política porque son los problemas actuales. ¿Cómo le respondemos a la necesidad del pueblo si no estamos informados? Pero fui a comprar libros, no el Google, porque en el Google hay de todo. Y hay la mayoría de las cosas que encontramos ahí adentro es gente desinformada que son más bien políticos o que tienen ideologías políticas y escriben contra el comunismo, contra el capitalismo. Y entonces tenemos estas bandejas que se mueven de izquierda a derecha hacia el centro y así van jugando al ping-pong con las ideas. No, esa no es la manera de encontrar la información. Eso es fanatismo ideológico. No, hay que ir a buscar las fuentes de información correcta. Y cuando usted analiza la información que tenemos hoy, vivimos en la etapa histórica más próspera de la humanidad. Y déjeme que se lo presente con un ejemplo. Acá hay muchos veteranos, ¿eh? Yo ya pasé el medio siglo hace un par de días. No se la cree nadie, ¿no?
Y si algunos hacen memoria, y no me digan que no, porque algunos ya pintan canas, cuando yo era jovencito, era un chico, teníamos un par de zapatos y a veces con la suela agujereada. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando se agujereaba, ¿qué hacíamos? Le metíamos un pedazo de cartón. O a veces teníamos un zapato para los días de semana y un zapato para la fiesta. Se casaba alguien, ese zapato se usaba lustrado, siempre estaba nuevo. Duraba 20 años ese par de zapatos. No lo usábamos en ocasiones especiales. ¿A manejar un auto? Eso era para la gente con plata. Nosotros íbamos en carro, en tren o colgados en un bus, o a guagua o colectivo, ¿no? Televisor. Los televisores a veces teníamos que ir a algún vecino que tenía plata para un televisor blanco y negro y con perilla. Había que levantarse para cambiar el televisor. Usted no tenía... ¿Qué control remoto? Vamos, control remoto era el nene. ¿Me podés cambiar el canal, por favor? Ese era el control remoto. Así que había que darle vuelta a la perilla. Y haga memoria y trate de comparar, haga el traslado de lo que tenemos hoy en nuestra sociedad y lo que teníamos hace 40 o 50 años atrás. No hay que irse muy lejos. Hay pobres, hay explotación, hay injusticias en este mundo. Jesús dijo, siempre tendremos pobres en este mundo. Y está mal, es una vergüenza que en el siglo XXI, con la prosperidad económica que existe en este mundo, que haya pobres en el planeta. Acá no hay un problema de pobreza, de falta de dinero o de capitales. Acá hay un problema de mala distribución de lo que Dios da al mundo. Nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Salimos con carteles a la calle diciendo es que los ricos se llevan la plata y los pobres se mueren de hambre. El problema no es la pobreza, el problema es una mala administración de los bienes en este mundo. No se distribuye justamente los bienes. Ese es el meollo del asunto. Pero vivimos en la etapa histórica más rica de la historia de la humanidad. Por eso la gente tiene 2 coches, 2 televisores a color. Dígame, cuando yo era un chico, en la década, en el 60, viajar en avión, en aquel entonces existía la famosa Pan American. ¿Se acuerdan de la Pan Am? Viajar en avión era un lujo. La gente viajaba como estoy ahora en saco y corbata. Ahora todo el mundo viaja en avión en zapatillas. ¿Cuántas veces vamos y venimos a nuestros países queridos, a nuestro terruño, comprándonos un ticket en avión? Hace 40 o 50 años atrás eso era un imposible. El estado económico global ha prosperado. Todavía hay mucho que hacer. Ahora, ¿por qué le digo eso? ¿Cómo es posible que viviendo en la etapa económica más próspera de la historia, las iglesias hoy están empobrecidas? Acá hay un problema en la actitud del pueblo de Dios. No que Dios está fallando en darle al pueblo. No solamente eso, pero hoy a la iglesia, cuando Pablo dice que debemos proponernos en el corazón, a la iglesia se le obliga a dar y se le dice cuánto tiene que dar. Y ya vuelvo a repetir, ya voy a hablar sobre el tema de los diezmos, que eso es una cosa pero bochornosa. Se le dice a la gente cuánto tiene que dar. No solamente eso, pero la actitud de la gente es una de carga, de despecho, desprecio. Como que me están robando cada vez que voy a la iglesia. Y vuelvo a repetir, hay quienes les roban, sí. Pero hablo en términos genéricos. Y por supuesto, muchos dan por necesidad, no porque realmente son movidos por Dios a dar. Es decir, se da para que Dios me duplique los bienes. Yo siembro para cegar. Esa es la actitud que se enseña hoy en la teología o neoteología, ¿no es cierto?, del tema de la ofrenda. Cuando nosotros decimos que damos de gracia, significa que cuando damos es para, no esperando nada a cambio. Pero cuando nosotros damos, como se enseña hoy, damos a la iglesia para recibir algo a cambio, usted no está dando por gracia, está dando por necesidad. Está negociando con Dios. Y eso en la teología de Pablo no tiene cuadre, no tiene entrada. Eso es foráneo a lo que le enseñaba este hombre a las iglesias de Macedonia y de Corinto.
Entonces es interesante porque Pablo, y ahora vamos a mirar el famoso tema de la siembra y la siega, Pablo va a utilizar un ejemplo tomado de la industria del agro, ¿no es cierto?, de la agricultura, que era la industria fuerte en aquel entonces. Es decir, la práctica de sembrar y de segar, tirar en la tierra y sacar de la tierra. Entonces va a utilizar este ejemplo, pero a diferencia de cómo se interpreta en la actualidad este ejercicio de la siembra y la siega, la persona no da para que Dios le dé, sino que la persona da o siembra porque Dios le dio. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando nosotros se nos dice, usted dé para que el Señor le dé, está agarrando y entendiendo mal a Pablo. Pablo en ningún momento dice, den para que Dios les dé a ustedes. Dijo, ustedes dan, están dando. ¿Por qué? Porque la persona consideró cuánto ha hecho Dios en mi vida y dice, yo quiero formar parte del plan de Dios. Y entonces de ellos espontáneamente sale el deseo de dar para esta contribución en la necesidad que se había levantado en Jerusalén. Y entonces noten que Pablo nos compara a nosotros con un sembrador. Y acá quiero que me sigan bien con sus Biblias. Versículo 6 dice, el que siembra, no lo que siembra. Dice, el que siembra. Los ojos de Pablo no están en la semilla, sino en el que la tira. El enfoque de Pablo es el sembrador, no la siembra. Así que dice allí, el que siembra. Y entonces tenemos que mirar que el enfoque que se hace hoy cuando se describe o se hace la exégesis de este pasaje es totalmente contraria a lo que nos quiere explicar el apóstol San Pablo. Ahora, como sembradores, todos nosotros, los cristianos, cada uno debemos considerar las siguientes cosas. Número uno, tenemos que considerar, debemos considerar lo que sembramos. ¿Qué es lo que estamos dando? Otra vez, el propósito de Pablo no es darnos una clase de agricultura. Está hablando de el dar. Y Pablo usa el ejemplo del sembrador. Y lo que quiere es que entendamos entonces qué tipo de semilla estamos echando en el suelo. ¿Qué tipo de ofrenda estamos dando? Nosotros hoy tiramos. Hermano querido, hay semillas buenas para el cultivo y hay semillas que no son tan buenas. Semillas que producen cosas positivas y semillas que producen un desastre. Hoy en la iglesia hay gente que sí está dando, pero ¿qué es lo que produce como resultado eso? Tenemos que mirar qué tipo de semilla estamos sembrando, qué es lo que estamos sembrando, qué es lo que estamos dando para la obra de Dios. Cuando dice ahí en el versículo 7, cada uno de cómo propuso su corazón, nos llama entonces a hacer una seria y profunda reflexión en cómo estamos pensando, qué tipo de siembra estamos llevando a cabo cada uno de nosotros. Que nos detengamos a reflexionar qué participación tengo yo en las necesidades que envuelve la obra de Dios. Digo yo, a ver, hoy día cuando nosotros damos en la iglesia, ¿nos ponemos a pensar si lo que estoy dando ayuda a que prospere la obra de Dios? ¿O que se perjudique la obra de Dios? ¿Ustedes piensan que cuando se levanta un charlatán y dice, hermanos, hay que traer los diezmos y las ofrendas y traigan mucha ofrenda, hay que sembrar para cegar, y el hombre agarra toda la plata, se la mete en el bolsillo, se compra avión privado, una docena de autos de alta gama, 2 o 3 mansiones por acá y por allá, los hijos se hacen ricos también, la mujer se va a la peluquería todos los días, se hace pintar las uñas todos los días. Pero escúchenme una cosa, Dios mueve al pueblo para que nosotros mantengamos parásitos adentro de la iglesia. ¿De qué manera nosotros contribuimos y solventamos para la obra de Dios cuando mantenemos tránsfugas adentro de la iglesia? Tenemos que considerar qué es lo que estamos haciendo con la semilla que planto. ¿Qué tipo de siembra estoy haciendo? Si esa siembra que estoy haciendo realmente contribuye. Usted tiene derecho a saber.
Usted tiene derecho a canalizar los bienes para la expansión del reino, porque a usted y a mí nos cuesta ganar el dinero. Entonces, si usted va a sembrar, el sembrador va a sembrar, tiene que mirar qué es lo que está haciendo, qué clase de semilla está tirando, porque esa semilla es la que le va a dar de comer. Entonces, hoy día tiramos la plata en cualquier lado, a cualquier mequetrefe que se levanta, unos ladrones, sinvergüenzas, que tendrían que estar detrás de las rejas, honestamente, ¿eh? Tendrían que estar presos por estafadores y ladrones, por atentar contra las ovejas de Cristo. Número 2, debemos considerar cuánto sembramos. El trabajador agrario, si tira unas pocas semillas, no puede esperar alimentar a toda la prole. Si usted tira una semilla, ¿qué cree que va a salir de ahí? Entonces, para poder, en fin, tener efectos extraordinarios, hay que sembrar. Hay que tirar semilla, ¿o no? Usted cuando ve los campos, no ve que trabajan con los tractores hectáreas de terreno, algunos tienen kilómetros de tierras, y entonces después agarran y tiran 4 semillas. ¿Y para qué tiene tanto terreno si va a tirar 4 semillas? ¿Cuánto piensa usted que va a beneficiarse de esa siembra? Bueno, Pablo acá le está diciendo, pónganse a pensar en los sembradores cómo trabajan. Y el sembrador considera cuánta semilla va a tirar en el suelo. Porque en base a lo que tire en el suelo, eso es lo que va a obtener como resultado. A ver, vayamos a lo práctico. Si nosotros acá juntamos una ofrenda de 100 pesos o $100, ¿qué podemos hacer nosotros con $100? Supóngase que se cae la mitad del techo de la iglesia y necesitamos taparlo porque se viene el agua adentro. Y la iglesia tiene $100. ¿Usted cree que vamos a poder? ¿Sabe qué? No alcanza ni siquiera para comprar el plástico, los tarts para tapar el techo. Entonces, si queremos encarar una situación, hay que dar. En este caso había una necesidad descomunal. No alcanzaba a mandar una ofrendita para que los hermanos desayunen en Jerusalén. No, se estaban muriendo de hambre. Había que mandar un capital enorme de dinero. Es todo un movimiento financiero para alimentar durante la crisis que duró décadas, en ese entonces, y que, en fin, de alguna manera solventar la necesidad profunda que existía en esta gente. Así que tuvieron que mover finanzas enormes. Por lo contrario, hubiesen mandado una platita para que se coman un McDonald's al mediodía y en la noche, bueno, ponte a orar a ver qué es lo que comes. No, esa no fue la actitud de esta gente. Mandaron dinero para sostener la crisis económica que sufrían aquellos hermanos. No solamente eso, pero hay que sembrar, hay que considerar dónde sembramos. Porque hay suelos que son propicios y otros que no. Hoy hay un montón de gente que va a iglesias donde dan todos sus saberes y no consideran qué es lo que están haciendo. Vuelvo a insistir, si le estamos dando el dinero a un ladrón, bueno, ¿qué esperas sacar de esa situación? Entonces uno tiene que considerar dónde estoy dando mi apoyo, porque de lo contrario terminamos solventando el crimen y la delincuencia dentro de la iglesia. La culpa de que haya ladrones en la iglesia no es de los ladrones, es nuestra, porque nosotros los estamos subvencionando. Si ellos ven que no tienen negocio en la iglesia, agarran las valijas y se van, y se dedican a vender drogas o a cualquier otra cosa. Pero estos delincuentes entran porque ven que hay un terreno próspero para sus bolsillos. Nosotros mantenemos la lacra dentro de la iglesia. Nosotros somos los que les compramos los aviones. Nosotros somos los que les compramos las mansiones. Nosotros somos los que mantenemos a ese latrocinio dentro de la iglesia. La culpa es nuestra, porque no pensamos en el terreno donde estamos haciendo la inversión. ¿Dónde vio usted un sembrador que tira la tierra en cemento duro? O en un terreno que no está bien arado y limpio. Pero es una locura eso. Y sin embargo, eso es lo que hacemos nosotros. Vamos y ofrendamos en lugares donde no produce absolutamente nada para el reino de Dios y la expansión del evangelio en esta tierra. Y número 4, debemos considerar por qué sembramos. ¿Qué nos motiva a dar la semilla? De sembrar, de envolvernos en la causa.
Eso es lo que Pablo aborda en el versículo 7. No la necesidad, sino un acto de gracia como lo que hicieron los hermanos en Macedonia en el capítulo 8, versículo 4. Así que miramos entonces que el ejemplo de Pablo apunta al sembrador. Y el sembrador, otra vez, cuando sale a trabajar, piensa: ¿qué sembramos? ¿Qué estamos dando? 2, ¿cuánto sembramos? 3, ¿dónde estamos sembrando? Y 4, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy sembrando? Ahora, ¿cuál es el propósito? Fíjense cómo se va enredando toda la idea. ¿Cuál es el propósito de nuestra siembra? ¿Qué es lo que nos motiva a sembrar? En la iglesia, ¿qué es lo que nos motiva a dar? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos buscando cuando tiramos la semilla en el suelo? ¿Qué frutos produce lo que estoy sembrando? Cuando un sembrador siembra una semilla, lo que espera no es otra semilla. ¿Me entienden lo que les digo? Cuando una persona sale a sembrar, lo que busca es que eso que está poniendo en el suelo produzca algo que es mayor a lo que ha puesto en el suelo. Usted no va a encontrar ningún agricultor que dice: yo tiro una semilla y estoy esperando que me salga una semilla. O sea que la que tiré se muere. Pero entonces, ¿qué hice? Recuperé una semilla. ¿Por qué? Porque ese sembrador, si tiene esa manera de pensar, se muere de hambre él y se muere de hambre toda su familia. ¿Qué se va a mantener a punta de semilla? Hágame el favor. Entonces, si nosotros vamos con ese argumento a un ingeniero agrónomo, se nos mata de la risa. Usted está loco, ¿cómo es ese asunto? Usted, cuando va a sembrar, es porque espera sacar un rédito mayor a lo que está sembrando. De una semilla sale una planta, o sale un árbol, o sale un arbusto, qué sé yo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que mi motivación no es recuperar una semilla, sino sacar mucho más que una simple semilla, o de tirar 5 semillas para sacar otras 5 semillas. Otra vez, trasladado al concepto de la ofrenda, hoy se nos enseña: tira una semilla para cegar una semilla. Pero si quieres 10 semillas, bueno, tira 5 semillas para que te salgan 5 semillas. Y de esa manera, entonces, lo que hacemos es: pon $100 para que el Señor te dé 200. Pon $5.000 para que el Señor te dé $10.000. Bueno, eso es 1 por 1. Y ningún sembrador hace eso. Ningún sembrador tira una semilla para sacar una semilla, o 5 semillas para sacar 5 semillas. El sembrador tira la semilla para que produzca de adentro de esa semilla algo diferente en naturaleza a la semilla. No lo mismo, sino algo diferente y que tiene mayor beneficio. Cuando sembramos trigo, yo no entiendo nada de la industria del agro, ¿no? Pero a ver, si usted sale a sembrar en un campo semillas de trigo, usted ve que sale una planta, ¿no? La planta del trigo, y de ahí sacan harina, qué sé yo, eso. Pero se extrae la harina, y la harina después se pasa por todo un proceso industrial, y de ahí sacamos los panes de diferente tipo, pizzas, qué sé yo, todo lo que se hace con la harina. Yo no sé ni cocinar un huevo, ¿no? Eso pregúntenle a la señora. Pero, en definitiva, lo que yo saco de allí no es un grano de trigo. Lo que saco es el producto que se convierte en una tremenda bendición. Esa semilla dio por resultado una industria enorme que alimenta a un montón de gente. Esa es la industria del agro a donde apunta el apóstol San Pablo. Ahora, noten qué interesante, porque esa semilla de la que habla el apóstol Pablo, este sembrador que está sembrando, no sale del sembrador. Pablo dice que la semilla no la da el sembrador. Es decir, los ojos están puestos en el sembrador, y la semilla que planta el sembrador no la pone el sembrador. Dice que la semilla la da Dios. Nunca pierde de vista que todo lo que hacemos viene de Dios, no de la persona. Y ojo, no está hablando del agro, está hablando de la ofrenda, del dar, en este caso la colección para una necesidad. Verso 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Así que lo que el sembrador hace viene de Dios, y el que come el resultado de la semilla también viene de Dios. Es decir, la industria de esa semilla también viene de Dios. No viene del sembrador, ni siquiera del panadero.
todo viene de Dios. ¿Quién ve este pasaje bíblico hoy en esos términos? ¿Quién ve a Dios cuando se habla de las ofrendas en la forma en que lo presenta el apóstol Pablo? No, nosotros decimos, usted ponga, yo soy el que pongo, yo soy el que hago el acto de gracia. No, señor, usted no entiende nada acerca de la teología de la ofrenda. Eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Dios es el dueño de todo, el que mueve todo, el que multiplica todas las cosas. Dios da la semilla. El sembrador simplemente es un obrero de Dios que va a poner la semilla en el suelo. Y Dios es el que trabaja dentro de esa semilla para que produzca. Y Dios es el que luego la industrializa. Y luego se alimenta un montón de gente de los beneficios de esa simple semilla. Eso es lo que vimos en Jesús cuando le trajeron unos cuantos panes y peces, ¿se acuerdan? Para alimentar a las multitudes. ¿Quién alimentaba a esa gente con esas pocas cositas, esa picada? Y dice que el Señor oró y multiplicó todo eso y se comieron hasta que sobró comida en esa ocasión. Ese es Dios. Eso es nuestro Señor. Y entonces Dios es el que hace, en definitiva, el suelo favorable. Dios es el que hace que el clima que va a alimentar ese suelo o lo fertilice sea favorable. Y es Dios el que interviene para el desarrollo interno de esa semilla. Y todo esto es en relación al dar en la ofrenda, la colaboración. Dios es el que está metido en eso, Dios es el que la multiplica milagrosamente, Dios es el que la usa para su gloria. Nos invita a formar parte del milagro, de los milagros, en cuanto al tema de la ofrenda se refiere. Ahora, Dios, si nosotros sembramos como corresponde, como sembradores, entonces Dios lo que hace es producir resultados. Y en este caso Pablo está hablando de eso. Cuando la iglesia siembra como corresponde, teniendo a Dios presente, Dios produce resultados. Y noten, verso 8 es Dios produce abundancia. Dios produce abundancia. Dice allí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No somos nosotros, sino Dios es el que hace que abunde en nosotros. Y noten que dice toda caridad, toda gracia. No simplemente en este caso específico, sino en cualquier momento que se presente una necesidad, bueno, Dios va a producir acá estoy, yo doy el paso adelante y donde esté esa necesidad, yo voy a participar. Dios produce eso y produce esa abundancia, esa actitud de gracia en su pueblo. 2, Dios produce que abunde en toda buena obra. Versículo 8 en la tercera parte. No soy yo obrando, sino Dios obrando a través de nosotros para toda obra correcta, toda buena obra. Dios no produce que actuemos mal, incluso hasta cuando sembramos o cuando damos la ofrenda. Si se da mal, no viene de Dios. Es cuando se da en forma justa, que es producto de la obra de Dios. Número 3, para que abunde en justicia. Versículo 10. Vivimos en un mundo injusto, pero lo que es justo viene de Dios. Dios es un Dios de justicia. Y cuando Dios está metido en el medio, Dios produce justicia en abundancia. Toda la injusticia que vemos hoy con el manejo de las ofrendas en la iglesia, eso no es de Dios, hermano. No podemos hacer a Dios cómplice del latrocinio, del raterismo adentro de la iglesia. Es una vergüenza que convertamos a la iglesia en una cueva de ladrones, de mafiosos, y que hagamos a Dios responsable de eso. Es una locura. Eso es blasfemo. Dios produce toda justicia, dice, y en abundancia. Y número 4, verso 11, abunda en generosidad. No que abundan los generosos, no, Dios es el que hace que abunde generosidad en su pueblo para atender las necesidades. No solamente Dios produce abundancia, pero verso 10 produce la semilla. ¿De dónde piensas tú que viene el dinero? El dinero viene porque yo trabajo, ¿qué tanto lío? Sí, no me digas. Y si no tienes oxígeno para respirar, ¿qué vas a hacer?
Si Dios no te da las piernas para caminar al trabajo, ¿cómo vas? Si no te da los brazos con el cual usas las máquinas, ¿cómo haces? ¿La manejas con los dientes? Si Dios no te da una cabeza cuerda para pensar y razonar lo que estás haciendo delante de la máquina o en la oficina, ¿cómo haces? Si eres un hombre sin cerebro, que no te funciona, ¿cómo te desempeñas? Pero, a ver, ¿quién nos creemos nosotros que somos? Si Dios no nos usa y nos cuida y nos va llevando, mi querido hermano, no servimos para nada. Solamente que Dios cierre el grifo de aire que respiramos. ¿Cuánto creen ustedes que vamos a aguantar sin aire? Acá, supongan que de repente Dios cierra la válvula y acá se termina el oxígeno. ¿Cuánto aguanta usted abajo del agua sin respirar? ¿Alguno hizo la prueba? Yo creo que no aguanto ni 30 segundos. Algunos expertos, ¿no es cierto?, que hacen estas zambullidas de profundidad. Creo que hay uno que aguanta como 3 minutos, no sé cómo hace, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a exagerar la cosa. Supóngase que usted es un campeón y aguanta 6 minutos. ¿No es cierto? Que ya sería un extraterrestre, pero supongamos que sea medio, qué sé yo, ¿no? Que puede respirar abajo del agua, yo no sé. ¿Cuánto cree usted que va a pasar sin tragar el agua y pasar a otra existencia? Somos vulnerables. Si no es Dios cuidándonos, no producimos nada. Dios es el que da la semilla. Dios es el que permite que nosotros podamos producir. Sin la ayuda de Dios estamos sonados. Pase por la puerta de un hospital y mire un momento cuánta gente está metida adentro y quisiera que nosotros estemos allá adentro y ellos pasando por la puerta del hospital y están enclaustrados ahí adentro por la enfermedad, el dolor. Dios es el que produce el que nosotros demos, la fuente de donde nosotros producimos. Número 3, Dios nos usa como sus instrumentos. Otra vez, soy el sembrador, no soy el que produce la semilla. Soy un mayordomo. Acá el dueño de todo el campo, el capataz, incluso el que prepara el terreno y hace que la semilla se rompa y salga algo de ahí, es Dios. ¿Usted cree que el sembrador tiene alguna potestad para decirle a la semilla, rómpete y que salga la planta? No, señor, lo más que puede hacer es arreglar un poco el terreno, echarle agua y quedarse sentado a esperar que la semilla en su interior haga el trabajo. Pero Dios es el que hace el trabajo y nos utiliza a nosotros como sus instrumentos para producir. Que la tierra dé su fruto. Y todo esto, dice el versículo 14, es la manifestación de la superabundante, de la gracia desbordante, no de la gente de Corinto, sino de Dios. Que haya un sembrador es por causa de la gracia de Dios. Que haya un terreno donde sembrar es por causa de Dios. Que exista una semilla es causa de Dios. Que la semilla se multiplique y produzca los resultados es de Dios. Que la gente coma del producto de esa semilla es de Dios. Todo es de Dios, para su gloria, para que veamos a ese Dios y no a la gente que presenta las ofrendas. Pablo le está enseñando a esta gente la teología del dar, la teología de las ofrendas. Por eso termina esta carta diciendo en el versículo 15, gracias a Dios. No gracias a los de Macedonia, gracias a la iglesia, a los de Corinto, que sí, se juntaron plata hace un año que están hablando de este asunto. Pero no, el asunto es todo obra de Dios. A Dios le tenemos que dar la gloria, no a un apóstol, un profeta, un ladrón adentro de la iglesia. Dios, todo para Dios, todo por Dios, para su gloria, para su honra. Por eso ese es el versículo importante en todo este texto. En conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros los sembradores? Y con esto ya termino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Número 1, verso 11. Debemos ser sembradores consagrados. Dice, por medio de nosotros. Dios hace la obra por medio de nosotros. Ya lo hablamos el otro día, somos vasos usados por Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, sembrador, empleado de Dios? Bueno, consagrarme al trabajo que Dios me dio.
¿Para qué busca? Si usted es dueño de campos y contrata a un sembrador, ¿para qué lo contrata? ¿Para que se siente a mirar el partido de fútbol? Usted le dice, vaya y salga, maneje el tractor. Ponga la semilla. Para eso se le paga, ¿no es cierto?, al sembrador. Así que nosotros debemos ser entonces sembradores consagrados. Es lo primero que nos toca hacer. Segundo, verso 13, debemos ser sembradores generosos. No ser mezquinos con las semillas. Si te dieron un saco de semillas, para que las tires todas en el suelo. No para que vayas tirando una semilla y la otra te la comes, ¿no? La semilla de girasol. Te comes 1, 2, 3 semillas. Después tiras otra por allá a los 4 metros y te comes otras 4 semillas. O te la guardas, qué sé yo, se la regalas a los pájaros. Porque ahora estamos enloquecidos con el mundo animal, ¿no? Entonces le tiramos las semillas a los pajaritos para conservar el medio ambiente, qué sé yo. No, tenemos entonces que invertir lo que Dios nos da. Tenemos que ser sembradores generosos. Y número 3, tenemos que ser sembradores obedientes. Versículo 13, dice este hombre, pues por la experiencia de esta administración glorificaron a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La gente cuando veía, ¿no es cierto?, que venía de Corinto la ayuda, del otro lado, los que recibían esa ayuda, doblaban las rodillas y decían, gracias Señor. Pero gracias no porque nos mandaron plata a los de Corinto, sino gracias porque tú los llevas a la obediencia, al servicio. Eso no veían esto como un almacén que abría las puertas o los graneros. No, lo veían como un acto soberano de obediencia a ese Dios que los mandó y los levantó justamente para ser sensibles a la situación crítica por la que estaba pasando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, a ti y a mí, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué sacamos nosotros de este capítulo que nos llama hoy en el siglo XXI a envolvernos en el tema de la ofrenda? Número 1, consagración. 2, generosidad. 3, obediencia. ¿Lo está haciendo la iglesia eso? ¿Lo estás haciendo tú? Eso es un asunto que queda con cada uno de nosotros, siguiendo el consejo de Pablo, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y la conclusión es que todo esto no es para que veamos al sembrador, sino al Dios del sembrador, que es el que produce todos los beneficios. Y cuando el sembrador trabaja responsablemente y da, trayéndolo al terreno de las ofrendas, cuando nosotros ofrendamos siguiendo esa norma, Dios entonces en su divina providencia comienza a aumentar el producto, las semillas, el trabajo, los resultados. Dios se encarga de hacer que todo eso sobreabunde y todo es el resultado de la superabundante gracia de Dios con los suyos. Qué hermoso es saber que podemos ser instrumentos de esa superabundante gracia de Dios y que nos mueve entonces a decirle a Dios, no a los hombres, sino a Dios, gracias por tu don inefable, ese don que es difícil de explicar y le lleva honra y gloria como corresponde. Ojalá que podamos alinearnos con esa teología de la ofrenda que nos enseña el apóstol San Pablo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que muchas veces hoy se utiliza en una forma poco caballeresca para engañar a tu pueblo y desvalijarlos. Nada tiene que ver con tus propósitos en la tierra, con la salvación de las almas, sino un pretexto, Señor, para enriquecerse. Y no solamente se enriquecen los que predican adelante, sino que se enriquecen los feligreses también, o a lo menos esa es la idea que tienen detrás de sus cabezas. Esa no es la teología que nos enseñó el apóstol Pablo, inspirado por ti, Señor. Ayúdanos a ser sembradores, pero sembradores que son obreros tuyos, para que tú, Señor, ejercites tu gracia superabundante a través del ministerio de tu iglesia. Ayúdanos a dar como corresponde, Señor, en una forma bíblica, para que cada esfuerzo que hagamos sea aprobado por tu divina voluntad. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.